mortales, pues que también estos iban a implicar otra situación. En el caso de lo que habíamos señalado aquí, es de que en el caso de que existe, va a ser para algún caso y para todo en todo esto. O sea, que todas las proposiciones aquí van a ser verdaderas en todas las situaciones. Ahora, el caso de aquí no existe. Aquí es una particularidad que nos va a servir también para hacer demostraciones más adelante. Entonces, aquí habíamos copiado que para que existe íbamos a utilizar el O, y para el todo íbamos a utilizar el I, haciendo relación con esto que estuvimos hablando de la semana pasada, que era el tema de formas normales. Ahora, aquí existen es otro teorema donde vamos a tener algunas equivalencias que nos van a ayudar para poder trabajar con esto. Y precisamente estaba explicando, esta era la demostración del 1.5 de esta equivalencia, de que a la hora que yo diga que existe un elemento P de X, entonces yo tendría que no existe, entonces yo tendría que negar esta expresión, y al negar esta expresión, pues yo tendría que utilizar, ya que existe P de X, también se podría reescribir de esta manera, entonces yo podría hacer la negación de esta escritura. Y por De Morgan, pues ya sabríamos que a la hora de negar, pues, también se invertiría la simbología de O hacia I. Pero esto, como tenemos el I, es equivalente a para todo, el P de X. Entonces, como aquí teníamos el para todo, y aquí teníamos las negaciones de cada función, entonces se pone para toda la negación de la función. Entonces, así es como se probó este teorema. Sin embargo, como les estaba comentando, hay otras equivalencias como estas que tenemos acá, que prácticamente son otras partes que nos van a ayudar a poder explicar esto. Bueno, vamos a poder reescribir un problema y vamos a ver cómo se resolvería. El problema que nos dice aquí es el siguiente. Vamos a ver. Todos los hombres son mortales. Esta afirmación que estamos colocando, estaríamos señalando en la parte universal. Todos los hombres son mortales. Y esto es equivalente a decir, no existen hombres no mortales. Entonces, si yo estoy diciendo que todos los hombres son mortales, su equivalente aquí sería que no todos los hombres son mortales. Aquí estamos aplicando el 1.5. Si estoy utilizando para todo esto, entonces también se utilizaría la situación equivalente a esto. Entonces, todos los hombres son mortales es equivalente a decir no existen hombres no mortales. Miremos otras situaciones similares. Decir no existe, una persona que mida 20 metros. ¿A qué sería equivalente esto? ¿Cómo podríamos decir esto de otra manera? A ver. Licenciado, tal vez podría ser, todas las personas miden menos de 20 metros, ¿puede ser? Exacto. Todas las personas no miden 20 metros. Eso fue lo que dijo, ¿verdad?
Eh, yo lo había interpretado como miden menos de 20 metros. Ah, bueno, Es algo similar. así. Sí, sí, está bien. Por Gracias, ejemplo, licenciado. otro que podríamos señalar aquí es todos los perros ladran y tienen cola. ¿A qué sería equivalente esto? Utilizando las reglas que teníamos allá, ya que tenemos un conectivo lógico. ¿Qué conectivo lógico tenemos aquí? El y. Entonces, esto sería equivalente a decir, todos los perros ladran y todos los perros tienen cola. Bueno, aquí podría decir alguno, pero hay algunos perros que le cortan la cola, pero por lo menos queda una pequeña porción que es la parte de cola, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí sería la situación. Cuando tenemos un conectivo lógico, como en este caso, entonces ahí sí hacemos la situación de, al mencionar, todos los perros ladran y todos los perros tienen cola. Es que esa sería una parte que nosotros podríamos señalar en esta situación. Bueno, miremos otra parte. Vamos a ver acá. Si un número natural, y en el caso aquí vamos a poner P de n, es equivalente a n a la cuarta, n al cuadrado, perdón, el ejemplo que habíamos puesto la semana pasada, menos 1, es un número par. Entonces, esta proposición abierta se tiene que escribir de alguna manera. ¿Cómo lo podríamos escribir? Porque ya nosotros notamos de que no se cumple para todas las condiciones. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esta situación? A ver. ¿Existe algún número par? ¿Existe algún número par? Dos puntos en el que n al cuadrado menos 1 sea par. Bueno, en este caso, existe un número natural, sería realmente. Ok. Existe un número natural en que el resultado sea par. Por ejemplo, en el caso de aquí, nosotros podríamos decir que P elevado a la 3, aquí efectivamente nos dio 9 menos 1, que nos dio 8. Ese sí nos dio par. Pero también existen las partes que no. Por ejemplo, en P elevado a la P de 2. 2 al cuadrado menos 1 nos dio 3. Aquí es falso. Pero aquí entonces, como sí existe por lo menos 1, entonces esta sería una forma para poder expresarlo, que sí existe. Entonces, en el caso de que nosotros utilicemos esto, pues nos ayudaría para poder representar esta situación en que sí existe algún elemento, por lo menos tenemos algún elemento que sí cumple con estas condiciones. Ahora, vuelvo a repetir, en el caso de que... Disculpen, ¿podría Sí, regresar la pantalla? Un segundo, por sí, favor. claro, no hay pena. Nosotros habíamos hablado la semana pasada de que Gracias. en este caso habíamos evidenciado de que los números naturales que cumplían en la condición de esto eran los números impares. Por ejemplo, en el caso de poner P a la 5, 5 al cuadrado nos daba 25, menos 1 nos daba 24. Entonces, al tomar números impares,
se cumplía esta condición. Pero como acá nosotros estamos señalando que son los números naturales, por eso nosotros tendríamos que escribir que existe algún número natural, por lo menos algún número natural, que cumpla con esa condición. Ahora, en los pares, nosotros vimos esa falencia, que no era correcto, porque los resultados que quedaban con esto en los números pares era incorrecto. Entonces, aquí nosotros podríamos señalar esas exclusiones. Por eso les digo que cuando nosotros utilizamos términos para todo o existe alguno, si hay algo que contradiga estos términos, entonces nosotros tendríamos que señalarlo. Y si aquí en este caso estamos señalándolo, ahí es donde nosotros podríamos ver efectivamente esto. En el caso del universo, que es un conjunto finito, vamos a señalar así, el universo pues tiene elementos que nosotros los señalamos hace un ratito, como A1, A2, A3, hasta llegar a la N. Y que se tenga proposiciones abiertas como P1, P2, hasta llegar hacia P a la N. Entonces, ¿es posible tener una tabla de elaboración de predicados la cual nos ayude a poder representar esto? Sí es posible. Por ejemplo, en el caso de aquí que nosotros tengamos las proposiciones abiertas, P1, P2, P3. Por ejemplo, aquí vamos a poner puntos suspensivos hasta llegar a PJ. Puntos suspensivos hasta llegar a PM. Vamos a poner aquí, ahí está. Ahora, en el caso de aquí, vamos a poner los elementos, donde tenemos A1, y vamos a dejar 2 espacios, A2, dejaríamos aquí hasta llegar a AI, y hasta aquí hasta llegar a AN. Entonces, si ustedes observan, nosotros vamos a tener una entrada en la cual va a denotar la situación que nosotros tengamos aquí, por ejemplo, en esta parte, nosotros tendríamos PJ a I. Esto representaría, como les vuelvo a repetir, las proposiciones abiertas, elaboradas en una tabla para la asignación de predicados. Entonces, aquí en la entrada de I y J, denota el valor de verdad que nosotros podamos tener en esta situación. Entonces, aquí nosotros podemos demostrar esta situación de esa manera. Ahora, supongamos que tenemos un universo de discurso formado por 3 personas. Vamos a llamar a estas personas como, vamos a ver, como Juan, vamos a ver, Alberto mejor, Alberto, vamos a ver, Bárbara y Carlos, que lo vamos a representar en este caso por las letras que nos van a ayudar aquí, y nosotros podríamos tener valores de verdad para poder asignarlos en una tabla. Por ejemplo, en el caso de Carlos, lo vamos a representar con la letra A Bárbara la vamos a representar con la letra B, y a Carlos lo vamos a representar con la letra C. Entonces, nuestra tabla aquí sería, como vamos a utilizar proposiciones abiertas, P de X, Q de X, R de X y S de X. Entonces, aquí vamos a colocar a los elementos que nosotros tenemos aquí, a Alberto, a Bárbara y a Carlos. Entonces, podemos determinar los valores de verdad para estas condiciones, para poder verificar cómo podrían quedar estas situaciones. Entonces, las asignaciones de la tabla, pues las vamos a poner aleatorias. Por ejemplo, en el caso de A,
Vamos a poner 2 verdaderos y 2 falsos. Lo estamos poniendo de forma horizontal, si ustedes lo logran ver acá. Aquí en el caso de Bárbara va a ser verdadero, falso, de forma horizontal. Y en el caso de Carlos, pues vamos a utilizar una parte aleatoria para poder señalar que es otro elemento totalmente distinto. Permítanme, que se está quedando sin carga mi tablet. Permítanme un momentito. Vamos a ver. Permítame, denme un segundito, por favor. Bueno, les estaba comentando de que, ¿cómo se llama? De que en este caso las tablas que vamos a utilizar acá, pues van a ser aleatorias. Entonces vamos a colocar verdadero, verdadero, falso y verdadero. Si nosotros tuviéramos esta tabla específicamente, podríamos determinar algunas situaciones que nos puedan servir acá. Por ejemplo, en el caso del P de la proposición abierta de P de X, ¿qué podemos notar en los valores que tenemos aquí? Que todos son verdaderos. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Entonces, aquí podríamos escribir para todo X, P de X. O sea, que aquí hay un cuantificador universal. Ahora miremos en el caso del R y el S. En el caso del R y S, ¿qué podemos notar? A ver. En los dos hay 2 falsos y un verdadero. En los dos hay 2 falsos y un verdadero. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esta situación acá? Y vamos a ver. ¿Existe X, algo así? Existe, así es. Existe algún X, Ajá. tal que, en este caso, si ustedes se dan cuenta, a la hora de negar S, permítanme, a la hora de negar S de X, implica tener un R de X. Miren, aquí ya tenemos un cuantificador universal. A la hora de negar, por ejemplo, en el caso de aquí, el S, ¿por qué los negué? Porque aquí había una exclusión. Si yo no negaba el X, el S iba a tener un verdadero falso, y eso me daba falso. Entonces, para colocar esto verdadero, entonces a la hora de negarlo, pues podría tener algún valor que sea verdadero. Por ejemplo, aquí me quedaría verdadero o falso, aquí sigue siendo falso, aquí falso verdadero, 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 perdón, sería verdadero, y aquí falso, falso, que nos daría verdadero. Por lo menos hay un elemento que nos queda existente en este caso. Otra cosa que podríamos ver en el caso de aquí es en poder ver o verificar si se cumple la condición de esto que nosotros tenemos aquí. Para todo X o S de X. ¿Será que hay un elemento que aquí nos haga verdadero el R de X o S de X? Miremos. Falso, falso, nos daría falso. Verdadero, falso, nos da verdadero. Falso, verdadero, nos da verdadero. Entonces hay alguna condición que no cumpla esta situación, por lo tanto, esto no podría ser verdadero,
porque aquí hay una falsedad al momento de tener falso, falso. Entonces, esto no cumple. Miremos en el caso de aquí. ¿Será que existe algún elemento que nosotros tengamos aquí? Que tengamos Q de X y S de X. Que esto nos sea doblemente equivalente a P de X. Miremos si se cumple la situación acá en esto que tenemos acá. Tenemos un conectivo I en S. Entonces, verdadero y falso, ¿qué nos daría? Falso. No, perdón. Verdadero y falso es falso. Como aquí tenemos verdadero, entonces eso sería falso. Entonces aquí por lo menos se está cumpliendo porque existe. Vamos a ver si todavía existe algún elemento aquí. Q y S, falso y falso nos da falso. Y aquí tenemos verdadero, entonces no se cumpliría la parte equivalente. Por lo tanto, no existe un elemento acá. Miremos aquí. Verdadero y verdadero nos da verdadero. En P de X tenemos verdadero. Entonces, aquí sí se cumple. Por lo tanto, esto de que existe un elemento es aceptable. No sé si está claro esto. Lick, solo no sé si podría repetir la conjugación para ver si existe o no existe. Lo que pasa es que me perdí un poquito en ese momento. Muy O sea, bien. usted hacía entre Q y R, por ejemplo, o hacer verificar. Solo estoy diciendo, no digo que lo hizo así, pero ¿en qué momento se daría cuenta que si es falso o verdadero? Ya, muy bien. Bueno, miremos pues. Vamos a ponerlo así para que quede un poquito más claro. Voy a poner estos valores para que los vayamos analizando poco a poco. Este sería el cuarto. Va, miremos pues. En el caso de para todo P de X, miremos, aquí tenemos el valor de P de A, el valor de, como aquí es para todo, entonces vamos a tener el conectivo I para B y C. En el caso de la proposición que tengo acá, ¿cuánto me quedaría P de A? Me quedó verdadero. Y en B, verdadero. En C, verdadero. Por lo tanto, nuestro resultado es equivalente a que aquí es verdadero. O sea, sí se cumplen las condiciones acá. Miremos en la siguiente situación que nosotros teníamos en el para todo R de X o S de X. Miremos la situación acá. Esto que tenemos aquí, según lo que habíamos hablado en esta parte, y ustedes lo pueden ver acá, el para todo significa que va a tener un conectivo lógico y que va a separar a estos. Entonces vamos a colocar, vamos a ver, permítanme que se me haya desconectado. Vamos a ver. Es que como se me descargó la tablet, no quiere como que tuviera falso el cable. Ahí está. Entonces nosotros podríamos escribir acá, según lo que tenemos aquí, es decir, el RA de A o S de A y R de S o es S, vamos a ver, R de B, perdón, sería aquí. R de B o S de B, y también tendríamos la combinación de R de
C o S de C. Miremoslo para que usted lo pueda observar de esta manera que nosotros hacemos aquí. Esto mejor lo voy a poner en la siguiente hoja para que así pues podamos ir haciendo la comprobación de cada una por aparte. Miremos pues. En el caso de RDA, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en RDA? F. F. ¿Y en SDA? F. F. Va. Miremos ahora en RDB. V. Ajá. ¿Y en SDB? F. F. Miremos aquí ahora otra vez en el caso de RDC. F. F. Y en el caso de SDC. V. V. Si usted observa aquí, nosotros tenemos que esto es falso. O sea, ya solo voy a subir esto un poquito para que así podamos ir colocando aquí. Que esta habíamos señalado que no se cumplía en algunas situaciones. Entonces aquí esto nos quedaba falso. Aquí nos quedaba verdadero. Y aquí verdadero. Entonces, ¿a qué es equivalente esto? A falso. ¿Por qué? Porque tenemos una falsedad en estos conectivos que tenemos sí. Por lo tanto, este no puede ser verdadero en esta situación. No se cumple en esta situación. Ahora miremos en el caso del número 3, para que usted lo pueda ver bien. Vamos a ir haciéndolo paso por paso para que usted lo pueda observar. Estamos diciendo que existe un elemento en esta escritura. Entonces, la proposición es verdadera solamente cuando nosotros miremos prácticamente. Vamos a ver, yo creo que esto lo puse al revés porque esta era la última, ¿verdad? Esta era la última y esta era la anterior. Vamos a cambiarlo. Porque era lo que habíamos, como lo habíamos resuelto la última vez. Solo voy a cambiar los números. Esta era la 3 y esta era la 4. Bueno, entonces le estaba comentando que en este caso, aquí vamos a tener para poder observar si se cumple en alguna situación, pero como acá dice existe algún, entonces tenemos la situación de que por lo menos en algún caso sea cierto. Entonces esta proposición es verdadera y puede ser, y solamente basta con ver en el caso de acá, en los valores que nosotros tenemos involucrados. Si nosotros miramos, y solo voy a correr esto un pedacito por acá, un poquito más. ¿Qué teníamos en los valores de S? Teníamos falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y en R teníamos falso, verdadero y falso. Bueno, como estamos negando esto, pues va a ser verdadero, verdadero y falso. Entonces vamos a trabajar con una implicación en estos dos. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Y falso, falso es verdadero. Como existe por lo menos algún elemento, entonces esta equivalencia que nosotros tenemos aquí va a ser verdadera porque cumple por lo menos en alguno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? Bueno, miremos en el caso de R y S. De la última, que teníamos Q, teníamos verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. En S teníamos falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y en P teníamos que todos eran verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero. Miremos en el conectivo lógico I. ¿Cuándo es verdadero I? Cuando por lo menos uno es verdadero. Perdón, cuando los dos son verdaderos. Entonces aquí sería falso,
falso y verdadero. Entonces, notemos lo siguiente. Aquí tenemos una doble implicación. ¿Qué significa esta doble implicación? Que va a ser verdadero cuando los dos sean iguales. Verdadero, falso, perdón, falso, verdadero es falso. Falso, verdadero es falso. Y verdadero, verdadero es verdadero. Como cumple, por lo menos en algún caso, esto es equivalente a verdadero. En el caso de aquí, pues, en el caso de aquí, el último que cumple con esta condición es en el de Carmen. Si usted se da cuenta, se cumple esta condición en Carlos, perdón, en Carlos que nosotros tenemos aquí. Ahora, ¿dónde cumple esto que sea verdadero esta situación? ¿En dónde podría cumplir esta situación que sea verdadero? Pues lo cumple con Bárbara y lo cumple con Carlos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos señalando las partes donde podemos evidenciar precisamente esta parte de si es equivalente, es universal o no lo sea, ¿verdad? ¿Qué podríamos ver en el caso aquí en el segundo que hicimos entonces? Que aquí el segundo es el único que está equivocado porque en ninguna de las condiciones se cumplió esta situación que nosotros estamos observando acá. No sé si clarifiqué un poquito más su duda, muchacho. Así es, Lick, excelente, gracias. Muy bien, no hay pena, no hay pena. Entonces, miremos otra situación. Aquí vamos a analizar la siguiente. Vamos a ver. Dice, vamos a suponer que se tiene un universo, un discurso formado por 5 gatos. O pongamos 5 perros, ya que yo creo que a la mayoría le gustan los perros. Vamos a ponerle alguno. Le voy a poner los nombres de mis perros. Yoshi. Uno que se llama Koopa. Y la otra que se llama Pichi. Entonces, ¿cómo se llama? Ya saben por qué tienen esos nombres, ¿verdad? Mis hijos son fanáticos a Mario Bros. Cabal. Pero pongámosle otros 2 nombres porque necesito 5 nombres de perros. ¿Qué otro nombre podríamos ponerle de perro? Luigi, Mario. Luigi, tuvimos un Luigi, le cuento, pero murió. Ah, qué triste historia. y Mario, va, miremos pues. Entonces, vamos a señalar que en el caso de aquí, vamos a poner aquí. Que Yoshi y Pichi comen solo concentrado. Ahora, en el caso de aquí, vamos a poner que Koopa y Luigi solo comen, dámosle pollo. Y pongamos en el caso de aquí que Mario y vamos a ver con quién lo ponemos aquí. Que Mario, que Mario come concentrado y pollo. Pero no toma leche, por ejemplo. En el caso de aquí, y pongamos aquí que los otros sí toman leche. Va, ahora en el caso de aquí, vamos a poner una excepción, excepto Koopa, ninguno
tiene collar. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una situación para poder analizarla con esto que estamos, con lo que hemos estado trabajando aquí. Entonces, vamos a crear una tabla y vamos a nombrar lo siguiente para que nos vayamos guiando a través de esto. Vamos a asignar como R de X. Vamos a asignar como R de X. Lo vamos a ver, es que solo quiero poner si hay alguna situación que se me está olvidando colocar aquí. Vamos a ver, 5 perros, Yoshi, Koopa, Peach, Luigi, Mario. Vamos a decir que los 3 primeros son de raza pura. Ahora, en el caso de lo demás, pues ahí estamos. Esto era lo que nos hacía falta. Entonces, vamos a llamar a R como raza, como a los que tienen raza pura. Vamos a ver. Vamos a llamar, vamos a ver aquí, para ir utilizando términos comunes. Comen concentrado. Vamos a llamar en este caso a CC, que comen concentrado. Vamos a ver lo otro. Que comen pollo. Vamos a ponerle CP, comen pollo. Comen pollo. Y por último, bueno, hay 2 cosas más que tenemos que ver. Lo otro sería que toman leche. Son las otras condiciones que nos están diciendo aquí. Toman leche. Y por último, lo otro sería que tienen collar. Bueno, entonces ya tenemos aquí las situaciones que nos van a ayudar a representar esta situación. Entonces lo que vamos a hacer es una tablita para ayudarnos a ejemplificar esta situación. Vamos a ponerlo por orden. Tenemos a Yoshi. Vamos a ver Yoshi. Tenemos a Koopa. Tenemos a Peachy. A Luigi. Y a Mario. Entonces, tendríamos las condiciones, las proposiciones abiertas de R de X. Que comen pollo. Que comen concentrado, perdón. Que comen pollo. Que toman leche y que tienen collar. Vamos a ver. En el caso de raza pura, ¿quiénes son los que son raza pura según el argumento que se está colocando aquí? Yoshi, Koopa y Pichi. Bueno, entonces Yoshi, Koopa y Peachy son de raza pura y Luigi y Mario no. Muy bien. ¿Quiénes comen pollo? Koopa y Luigi. Luigi. Koopa y Luigi comen pollo. Los demás, no, perdón, que comen concentrado perdón. Es Yoshi y Peachy nada más, ¿verdad? Que comen concentrado sería Yoshi y Peachy. Los demás no. Ahora que comen pollo, ¿quiénes serían? Koopa y Luigi. Koopa y Luigi. Y los demás, no. Aunque es raro, estamos asumiendo aquí cosas que no suceden porque todos los perros comerían carne. ¿Toman leche? ¿Quiénes toman leche?
Todos menos Mario. Todos menos Mario. Excelente. Menos Mario. Y en el caso aquí de que tienen collar, Solo Solo ocupa. Solo ocupa. no ocupa y los demás no tienen collar. Bueno, entonces aquí ya construimos nuestra tabla. Entonces, ahora yo quiero que ustedes... Disculpe, ahí donde dice Mario, dice que come concentrado y pollo. No sé si también sería verdadero. Ah, sí, 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 En tiene Mario. razón. ¿Dónde dice aquí? ¿Dónde dice? Perdón, ¿dónde? No, no lo Mario veo. concentrado y pollo. Ah, come concentrado. Entonces sí y come pollo. Sí, concentrado también. entonces tienen que estar los dos, exacto. Mario come concentrado y come pollo. Sí, tiene razón. Solamente es Mario, ¿verdad? Pero no toma leche. Ahí estamos. Tiene razón, así es. Muy bien. Bueno, a partir de esta situación que tenemos aquí, vamos a validar las proposiciones que se nos van a presentar acá. ¿Existe algún perro que come concentrado y que tenga collar? Sería lo primero. Lo otro es, para todo perro, come pollo, que come pollo, o toma leche. Lo otro sería, para todo X, que come pollo. Y por último, come pollo. Y para todo X, que toma leche. Por último, para todo X, que come concentrado, esto implica que sea de raza pura. Bueno, ya escucharon a los chuchitos. Bueno, miremos la situación acá. ¿Será que sí se puede concluir algo en lo que tenemos en la primera situación? ¿Es verdadero o es falso? Les voy a poner esto, tal vez si le puede tomar a alguien captura para que lo pueda enviar al grupo y así nos ayude a contestar en lo siguiente. Me indican cuando ya. ¿Ya le tomaron captura? Ya. Perfecto. ya Bueno, miremos, ahora vamos a tratar de contestar a partir de esto. ¿Será que existe algún perro que coma, bueno, con esa condición que coma concentrado y que tome y que tenga collar? Según la tabla que nosotros tenemos, Falso. es falso. Sí. Entonces, es falso porque no hay un perro que, ¿cómo se llama? Que coma concentrado y tenga collar simultáneamente. Miremos la siguiente. Híjole, bueno, ya que puse aquí X, pongamos X en todo lo demás. Miremos, pues. ¿Será que se cumple la condición de que para todo X comen pollo o toman leche?
¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? ¿Es verdadero? Es verdadero. O sea que en este caso es verdadero, pues cada uno de los perros come pollo o toma leche. Entonces es verdadero. Muy bien. Miremos en el siguiente. Acá nos dice, para todo X come pollo y para todo X toma leche. O para todo X toma leche, perdón. ¿Es verdadero o es falso? Sí, es verdadero. ¿Es verdadero? ¿Están todos de acuerdo? Licenciado, yo creo que es falsa, ¿Por qué sería falso? A ver. porque Luigi Ujú, no come pollo, ujú. pero sí toma leche. Ahí estamos. Entonces no come pollo. Ahí estamos y ya tenemos una negación. Aquí hay una contradicción, ¿verdad? Entonces aquí tendría que ser por lo menos uno que tengamos, que sea falso. Con que uno sea falso, este argumento no es correcto, porque no sería para todo. Tal vez existe alguno, pero no es para todo. Miremos el otro. Para todo X que come concentrado implica que es de raza pura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es falsa o es verdadera? Falsa, licenciado. Falsa. Y deme la contradicción de esto, un ejemplo ¿en quién no aplica esto? En Luigi, ni en Cupa. Ni en Copa. Entonces aquí tenemos y ya dos contradicciones que está señalando su compañera porque no cumple en estas condiciones. Entonces, por lo tanto, entre todas las condiciones que teníamos, el único que era verdadera era esta. Las otras eran falsas. Bueno, en el caso de que nosotros tengamos aquí, y me gustaría que lo pudiéramos reescribir, vamos a ponerlo. ¿Me escuchan? Dile. ¿Sí? Es que hizo un ruido como que me sacó del sistema, por eso dije, tal vez se fue el internet. Bueno, miremos acá. Imaginémonos en esta situación, esta observación de lo que nosotros tenemos ya involucrado. No todos los perros comen pollo. Vuelvo a repetir, esto es algo solamente por ponerlo como ejemplo. Si son de raza. Tienen collar. ¿Cómo podríamos simbolizar esto que nosotros tenemos acá? A ver. ¿Para crear la tablita o No, para darle esto es respuesta? solo la escritura de símbolo. Como dicen no todos los perros, pues vamos a negar el cuantificador universal. Aquí dice comen pollo o, ¿qué dice después? Si son de raza, ¿qué implica? Que tengan collar.
Entonces, esta sería la simbología de lo que nosotros tenemos escrito acá. Ahora quiero que logren visualizar lo que voy a tratar de señalar en este caso. ¿A qué es equivalente la negación de el para todo? Dirémoslo, eso lo copiamos acá. ¿A qué es el equivalente esto? ¿Existe alguno? Existe alguno y negamos ¿cómo se llama? Las funciones que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí vamos a colocar que existe y vamos a negar esto que tenemos acá. Entonces aquí sería CP o, ahora, ¿cómo podríamos escribir esto? Utilizando, hay una regla lógica que nos ayudaba a escribir la implicación como como un conectivo O. A ver, ¿cómo podríamos escribir esto con ese conectivo? Miren en lo que les envié, hay una regla que se llama implicación y disyunción. ¿Cómo podríamos escribir esto? A ver. Voy a volverla a copiar aquí para que lo tengan. La implicación y disyunción dice que si P implica Q es equivalente a la negación de P o Q. Esta es la implicación y disyunción. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en esta situación, la implicación y disyunción. Que aquí sería la negación de R o TC de X. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? ¿Hay alguna duda? Por favor, pregunten. ¿No? ¿No hay duda? Bueno. Entonces, aquí por De Morgan, nosotros podemos escribir lo siguiente. La negación de SP y la negación de De Morgan, la negación de R y la negación de TC. Ahora, por doble negación, nosotros podríamos redescribir esto. La negación de CP y R o IR y TC. A ver, ¿cómo podríamos leer esta simbología? ¿Alguien que pueda decir cómo se podría leer esta simbología? Podría ¿Perdón? ser, Sí. ¿existe Ajá. algún perro que coma pollo? Que no coma pollo. Ajá, es de raza, pero no tiene Ujú. collar. Ah, y no tiene collar. Ajá. ¿Será que esta observación es correcta? ¿Hay alguna situación que se aplique con la condición que está señalando su compañero? Miremos en la tabla de verdad. ¿Hay alguno que sí cumpla con esta situación? Que existe algún perro que no coma pollo, que sea de raza, que no tenga collar. ¿Sí o no?
¿Qué dicen? Si se cumple, en Yoshi se cumple. ¿En quién otro se cumple? Vamos a ver. Verdadero. Es de raza, verdadero. Y también se cumple en ¿cómo se llama? En otra persona, en otro perro más. ¿En quién más? En Pichi. En Pichi. Entonces es verdadero. Entonces vamos a poner aquí es verdadero. Pues se cumple con Yoshi o Pichi. Ahí estamos. Bueno, entonces aquí ya tenemos un ejemplo particular, ya viendo los cuantificadores universales, ustedes pueden ver qué tan importante es ver esta situación. Miremos, pues, vamos a ver otro problemita más donde podamos aplicar esta situación. Acá dice, yo creo que esto ya lo habíamos mencionado, ningún ser, humano que sea inteligente luchará o le golpeará a un animal. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que podríamos tener aquí? Podríamos decir P de X es que X es inteligente. Y en el caso de Q de X, ¿qué sería en este caso? X golpeará a un animal. ¿Cómo podríamos simbolizar esto en términos como lo hicimos anteriormente? ¿Cómo podemos escribir esto en términos ya cuantificables? A ver. Ningún ser humano. Podríamos decir, no existe un humano que es inteligente y que golpee a un animal. Ahí estamos. Entonces, ¿a qué sería equivalente esto? A ver, utilicemos lo que habíamos señalado anteriormente. Según lo que escribimos con anterioridad, tal vez si alguien me puede hacer favor también de tomarle captura a esto para que así nos sirva. O sea, yo creo que está por aquí. Aquí. Si me hace favor de tomar captura de esto y mandarlo al grupo de Telegram, por favor. ¿Ya? ¿Me cuentan cuando ya? Ahí estamos. No, era en esta que tenemos aquí enfrente de teorema. Ahí estamos. Bueno, gracias. Bueno, ¿a qué sería equivalente entonces esto? Podemos observar que tenemos alguna situación que nos puede ayudar en esta situación. El decir no existe es equivalente a para todo con la negación de estas proposiciones que tenemos acá.
Esto sería por la equivalencia que nosotros hemos mencionado. Muy bien. Aquí, utilizando De Morgan, vamos a utilizar De Morgan, podemos señalar para todo X la negación de P de X o la negación de Q de X. Si nosotros utilizamos lo que habíamos señalado anteriormente de la implicación de, vamos a ver, de la implicación y disyunción, podemos convertir esto a lo que nosotros tenemos acá. ¿Cómo podríamos redescribir esto que tenemos aquí? Lo voy a copiar siempre para que lo tengamos aquí a la par. Vamos a ver. P implica a Q es equivalente a la negación de P o Q. ¿Cómo podríamos escribir esto que tenemos aquí con el conectivo O para dejarlo de esta situación, de esta implicación que tenemos acá? A ver. Sería para todo X, P de X implica a la negación de Q de X. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Hay alguna duda? Vamos a ver, ¿cómo podríamos leer entonces esto que tenemos aquí ya escrito? Juanca. ¿Cómo podríamos leer esto que tenemos acá? Ya no los escucho. ¿Cómo podríamos escribir eso? Podría ser, no sé, va, para todo ser humano inteligente, no golpeará ni un animal. Puede ser. Podríamos decir, si un ser humano es inteligente, lo podemos escribirlo así, si un ser humano es inteligente, implica que no golpeará a los animales. Esa sería la situación. Otra situación que podemos escribir a partir de lo que nosotros tenemos aquí, que podemos leerlo, es si un ser humano golpea a un animal, ¿qué implica? No es inteligente. Entonces, noten lo siguiente. Aquí estoy diciendo exactamente lo mismo, solo que aquí estoy utilizando la contrapositiva. ¿Y cómo podemos escribir esto con la contrapositiva? Noten lo siguiente. Aquí sería para todo X, Q de X implica a la negación de P de X. Entonces, aquí podemos observar que estos dos son equivalentes. La escritura que yo tengo aquí con su contrapositiva, llegaríamos a tener una equivalencia lógica en lo que nosotros estamos señalando acá. No sé si está claro esto. Y si no, por favor, pregunte. ¿No hay dudas? ¿Me escuchan? Pues yo creo que quedó más claro, Lick. Perfecto. Voy a detener la grabación y quiero